Lo quería de vuelta después de mi fase de promiscuidad, pero él ni siquiera quiere mirarme ahora. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque estoy cansada de fingir que no sigo pensando en él todos los malditos días. Tal vez porque nadie en mi vida real realmente quiere escuchar toda la verdad. O tal vez porque ya no me queda nadie a quien culpar, excepto a mí misma. Pero admitir eso en voz alta lo haría real, ¿no? Así que lo contaré como sucedió y tú puedes decidir. Hace como 3 meses, mi novio me invitó a cenar. Hizo una reservación en un lugar elegante en la azotea que daba a la ciudad. Y, sinceramente, en el momento en que entré y vi cómo estaba decorado el lugar, debí haber sabido que algo pasaba. Las velas, la música en vivo, incluso el vestido que me compró la semana pasada y me dijo que usara, todo era muy obvio en retrospectiva. Pero en ese momento, pensé que era solo otra salida dulce. Habíamos estado juntos más de 8 años, desde que terminamos la preparatoria, de hecho. La cena estuvo bien. Él brillaba, hablaba mucho, sonreía demasiado, y yo estaba disfrutando el momento. Y entonces llegó el postre, y recuerdo pensar que parecía nervioso. Se aclaró la garganta varias veces y seguía revisando su bolsillo, y aún así no lo entendía. Había conseguido un ascenso 2 semanas antes, y la noche antes de recibirlo estaba igual, ansioso e inquieto. Así que me preguntaba qué podía hacerlo comportarse así durante la cena. Pero todo se volvió claro cuando se arrodilló y sacó un anillo. Todos en el restaurante voltearon a mirar, como si todas las miradas estuvieran sobre nosotros. La música se desvaneció en mi cabeza y solo me quedé ahí sentada mirándolo con las manos en la boca. Se veía tan esperanzado y orgulloso, pero también asustado. Y supongo que debía haber sonreído, o dicho que sí, o llorado de felicidad o algo así, pero solo me sentí atrapada. Sentí que las paredes se cerraban y que no podía respirar. Mi corazón empezó a acelerarse, las palmas de mis manos estaban sudorosas y ya no podía oír lo que él decía. Y simplemente me levanté y salí. No caminé, en realidad. Corrí. Sí. Literalmente salí corriendo del restaurante sin siquiera mirar atrás. Lo oí llamándome por mi nombre detrás de mí. Pero no me detuve. No podía. Solo seguí corriendo hasta que estuve a 2 cuadras de distancia. Y luego me senté en una banca y me quedé mirando la nada. Entonces, una lenta oleada de vergüenza y realización comenzó a crecer en mi pecho. Sabía que lo había herido de una forma que no podía deshacer. Fui a casa después de quizá 1 hora y apagué mi teléfono. Él intentó llamarme. Por supuesto que lo hizo, pero no tuve el valor de contestar. No sabía qué se suponía que debía decir. Si me disculpaba, sería por haber salido corriendo cuando me propuso matrimonio o por haberlo humillado frente a todo un restaurante lleno de gente. ¿Qué podría decir que lo hiciera mejor? Así que no dije nada. Puse mi teléfono en silencio y me senté en mi cama mirando el techo por el resto de la noche. Alrededor de la medianoche, escuché golpes y supe que era él porque comenzó a llamarme por mi nombre desde afuera. Me asomé por la ventana y lo vi ahí parado, sosteniendo la caja del anillo en una mano. No abrí la puerta. Solo me senté en el suelo y esperé a que se fuera, pero no lo hizo. Al menos, no de inmediato. No salí de la casa hasta la mañana siguiente, cuando salí a correr porque eso es lo que hago cuando necesito sentir que tengo el control de nuevo. Y me lo encontré aún estacionado fuera de mi casa. Ni siquiera me di cuenta al principio. Iba trotando por la calle con los audífonos puestos y vi un coche familiar y luego lo vi a él, y me detuve. Se veía agotado. Tenía los ojos rojos y en cuanto me vio, salió del coche y se acercó a mí. Me quité los audífonos y nos quedamos mirando unos segundos antes de que finalmente hablara. Me preguntó qué estaba pasando y por qué salí corriendo cuando me propuso matrimonio. Su voz no estaba enojada al principio. Solo sonaba confundido y herido. Dijo que esperaba que me hubiera dado un ataque de pánico o algo así, porque eso tendría sentido. Pero no tenía buenas razones. Ni siquiera tenía malas. Solo sabía que algo dentro de mí no podía decir que sí. Pero él seguía insistiendo, pidiéndome que hablara con él y simplemente dijera la verdad. Y yo quería hacerlo. Lo juro. Pero todos los pensamientos en mi cabeza eran un caos. Así que le dije que no lo entendería. Seguí repitiendo eso como si fuera una verdadera respuesta, como si fuera algo a lo que aferrarse. Pero él seguía presionando, diciendo que merecía saberlo y que al menos le debía eso después de todo.
Y le grité. No fue mi intención, pero le grité que deberíamos darnos un tiempo. Su rostro cambió. Me preguntó qué quería decir, y lo repetí con una voz aún más fuerte. Le dije que deberíamos darnos un tiempo. Parpadeó varias veces y se veía tan perdido y herido, pero yo no me detenía, así que redoblé la apuesta. Le dije que sentía que nos conformamos demasiado rápido, que nunca exploramos nada fuera del otro. Le dije que sentía que llevábamos tanto tiempo juntos que se nos olvidó preguntarnos si eso seguía siendo lo que queríamos. Se veía aún más confundido y me preguntó de qué estaba hablando. Y le dije que no viví la vida como debía antes de estar con él, que no hice las cosas que otras personas hacen cuando son jóvenes y solteras. Le dije que habíamos estado tan atrapados en nuestra pequeña burbuja durante años, que ya no sabía lo que había allá afuera y que quería que experimentáramos eso. Me preguntó si lo amaba y le dije que sí, y lo decía en serio. Todavía lo amaba. Ese no era el problema. Entonces él dijo que si nos amábamos, nada más importaba y que superaríamos todo juntos, que estaríamos bien mientras no nos rindiéramos. Y no sé por qué, pero eso me molestó. Sentí que no me estaba escuchando, que estaba siendo demasiado ingenuo y que estaba minimizando todo, tratando de saltarse directamente a la parte buena. Así que le grité y le dije que no lo entendía porque era aburrido y superficial y no tenía amigos. Se quedó ahí parado como si lo hubiera abofeteado. Se le notaba en la cara. Pero no me detuve. Le dije que necesitaba explorar el mundo. Le dije que lo que teníamos era genial, pero que quería más. Dije que quería nadar libremente y no sentirme atada. Y que todo lo que pedía eran unos pocos meses, solo unos meses para hacer lo mío, vivir un poco, y que después podríamos volver a estar juntos si todavía tenía sentido. Le repetí que lo amaba, y de verdad lo hacía. Pero si me quedaba sin hacer esto, no sería feliz, y siempre me lo preguntaría. Él solo seguía mirándome como si nada de lo que decía tuviera sentido. Y entonces me pidió que no hiciera esto. Dijo que me iba a arrepentir y que no sabía lo que estaba dejando atrás. Pero le dije que ya había tomado una decisión. Luego me di la vuelta y seguí corriendo. Ni siquiera miré atrás. Más tarde esa noche, mi mamá llamó. Al principio no pensé mucho en eso, así que contesté. Me preguntó qué había pasado, y le pregunté qué quería decir. Y me dijo que mi novio había estado en su casa y la de mi papá unos días antes. Me confundí por un momento y dije, ok. Y luego dijo que fue a pedir permiso para proponerme matrimonio. Que tenía todo planeado. Y que mi papá y ella estaban conmovidos porque era algo tan tradicional, dulce y considerado, y lo conocían desde siempre y ya se sentía parte de la familia. No supe qué decir de inmediato. Así que me quedé ahí sentada y finalmente dije que rechacé la propuesta. Y juro que escuché como a mi mamá se le cayó el teléfono o algo así, y luego oí a mi papá gritar sorprendido desde el fondo. No tenía idea de que mi mamá tenía el altavoz activado. No supe qué decir. Mis padres tampoco supieron qué decir por unos segundos y todo quedó en silencio. Solo sabía que las cosas iban a escalar. Como que sí, esto se iba a poner peor. Mi mamá estaba perdiendo la calma. Repetía cosas como, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? Ha sido como un hijo para nosotros, ¿sabes cuánto se esforzó en planear todo esto y lo orgulloso que estaba tu padre y lo felices que estábamos todos por ti? Y yo solo me quedé ahí, con el teléfono en la oreja, dejando que hablara, porque no sabía qué responder. Me preguntó si estaba viendo a alguien más y le dije que no. Me preguntó si él había hecho algo malo y volví a decir que no. Seguía presionando, buscando alguna razón, algo que lo explicara. Pero no tenía una. Solo seguía diciendo que necesitaba espacio y tiempo, y eso no era suficiente para ella. Después de esa noche, no hablé con él durante una semana. Una parte de mí quería buscarlo y arreglarlo, pero otra parte seguía diciendo que no. Yo pedí esto. Dije que quería tiempo para explorar, así que era momento de explorar, de ser libre, de nadar o lo que fuera. Así que empecé a salir más. Decía que sí a las invitaciones. Fui a happy hours, fiestas, clubes, conciertos, e incluso un viaje de fin de semana con unos amigos con los que no hablaba desde hacía años. Subía fotos, sonreía e intentaba sentir que estaba haciendo lo correcto. Pero algo siempre se sentía mal, como si estuviera fuera de lugar en mi propia vida. Estaba riendo con otras personas y pensando en cómo él solía tomarme la mano bajo la mesa cuando me ponía nerviosa.
estaba bailando y recordaba cómo solía bailar como un tonto solo para hacerme reír. Empecé a ver pequeñas versiones de él en todos lados, en canciones, en las voces de la gente, en la forma en que alguien se paraba en el tren. Así que, aquí está el asunto. Después de que dije. Cuando dije, tomémonos un descanso, realmente lo decía en serio. No lo dije para castigarlo ni para hacer que me persiguiera ni nada por el estilo. De verdad pensé que era lo que necesitaba. Me dije a mí misma que iba a encontrarme, aclarar mi mente, ver el mundo con otros ojos. Pero al principio no pude hacer eso. No podía dejar de pensar en él. Cada pequeña cosa me lo recordaba, y lo odiaba. Odiaba que, aunque yo era la que había pedido el descanso, no podía sacármelo de la cabeza. Me hacía sentir débil. Así que decidí dejar de pensar en él por completo. Bloquearlo, cerrar esa parte de mí, fingir que ya no existía. Y eso fue lo que hice. Me descontrolé sin pensarlo 2 veces. No revisaba el teléfono para ver si me había escrito o si veía mis historias. Apagué todos los recuerdos y simplemente me solté. Salía casi todas las noches. Al principio fueron unas copas y algunas conversaciones coquetas, pero luego se volvió rutina. Me estaba acostando con tipos al azar. Ni siquiera sabía sus apellidos, y a veces ni me molestaba en preguntar sus nombres. Algunos ni siquiera preguntaban el mío, y no me importaba. Ese era el punto. Sin ataduras, y lo más importante, sin expectativas. Tuve más, casi algo, de los que puedo contar, y ni siquiera eran reales. Solo cosas vacías donde salíamos un par de veces, tal vez nos quedábamos en casa del otro, y luego todo simplemente se desvanecía sin una despedida real. Besé a más tipos de los que puedo recordar. Sinceramente, ni siquiera creo que reconocería a algunos si los viera de día. No me importaba en qué trabajaban, qué les gustaba o si siquiera eran buenas personas. Y sí, me despertaba en camas diferentes casi cada mañana. Algunas estaban limpias y eran agradables. Algunas olían a sudor, y a veces ni siquiera lograba dormir. Solo me quedaba ahí, esperando a que saliera el sol para escabullirme y fingir que nada había pasado. Estaba viviendo esta vida ruidosa, caótica, desordenada. Y actuaba como si la amara. Un día, me acosté con un tipo. Ni siquiera recuerdo dónde lo conocí. Creo que fue en una fiesta en una azotea, o tal vez en un club al que una amiga me arrastró. En fin, terminamos en su casa y todo pasó como siempre. No fue nada especial. No me hizo preguntas reales y yo no ofrecí respuestas reales. Solo hicimos lo que habíamos ido a hacer, y ya. Pensé que cuando termináramos hablaríamos un poco o quizá me ofrecería algo de tomar o de comer, porque me moría de hambre. No había comido y ya eran como las 2 de la mañana. Así que le dije que tenía hambre. No esperaba mucho. Digo, es cortesía ofrecerle algo a un invitado, ¿no? Pero cuando le dije que tenía hambre, me miró con cara de piedra y me dijo que su casa no era un restaurante y que él no era mi novio. Que solo estábamos ahí para pasarla bien y nada más. Nada más. Lo miré por un segundo porque me tomó un momento sentirlo de verdad. Y entonces sentí una mezcla extraña de rabia y vergüenza, como si me hubiera encogido. Como si yo fuera algo desechable que ya no importaba una vez que se acababa la parte divertida. No le respondí nada. Solo me levanté y empecé a vestirme. No me importaba si parecía loca, si dejaba algo atrás o si aún estaba oscuro afuera. Solo quería irme de ahí. Salí a la calle, hacía frío y no tenía chaqueta, pero no me importó. Estaba demasiado molesta, demasiado humillada. Llamé un taxi y me quedé mirando por la ventana todo el camino a casa. Ni siquiera lloré. Solo me preguntaba una y otra vez porque pensé que esto me haría sentir mejor. Cuando llegué a casa, todavía tenía mucha hambre. No había estado en casa mucho, así que no había casi nada de comida. Pero recordé que había una caja de cereal en el fondo del gabinete. La alcancé sin pensarlo. Solo necesitaba algo en el estómago. La abrí, serví un tazón y empecé a comer ahí mismo en la cocina, de pie, con la misma ropa que usé en el club. Y entonces noté algo. Había algo escrito en el costado de la caja de cereal con bolígrafo. Me acerqué y vi las palabras. Decía, de tuyo siempre. Ver eso me dejó congelada, porque supe quién lo había escrito. Fue mi novio, o mi ex,
o lo que sea que fuera para mí en ese momento. No lo sabía. Él me había comprado ese cereal como una semana antes de nuestra gran ruptura. Ahora lo recordaba. Era una de esas pequeñas cosas dulces que él solía hacer. Sabía lo que me gustaba y lo conseguía sin que se lo pidiera. Y no había visto esa caja porque en realidad no estaba viviendo en mi casa. Siempre estaba fuera. Y de pronto, todo volvió como una ola lenta que se te echa encima y te envuelve. Ni siquiera te das cuenta de que estás profundamente involucrada. Solo me quedé allí masticando cereal y mirando ese pequeño mensaje. Y empecé a pensar en él y en cómo realmente era mío, y de verdad. No era solo un tipo que quería ligar y luego echarme. Se preocupaba por mí. De verdad. Nunca me habría dejado irme con hambre ni siquiera dejar su casa a esa hora, aunque tuviéramos una pelea. Solía prepararme el desayuno incluso cuando llegaba tarde al trabajo. Y me gustaba esa sensación de que él era mío, de saber que a alguien le importaba. Entonces, ¿por qué decidí que eso no era suficiente? ¿Por qué lo cambié por todos esos momentos superficiales que no significaban nada? Me equivoqué. Me alejé. Fui yo quien lo dejó ir. Pero con esta realización, todavía no estaba lista para admitir que estaba equivocada. Todavía quería creer que tenía mis razones. Que quizás estaba solo descubriendo las cosas o que tal vez él debería haber pensado más o algo así. Y eso se quedó pesado en mi pecho como una roca. Así que tomé mi teléfono y lo miré por un rato. No quería escribirle. Ni siquiera quería mirar nuestros viejos mensajes. Simplemente no quería estar en ese momento más. Entonces llamé a mi madre. Ni siquiera lo pensé. Mis dedos solo se movieron y ella contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada desde hace mucho tiempo. Le dije que iba a visitarla a ella y a mi padre. Eso fue todo lo que dije. Ella dijo, está bien. Y terminé la llamada de inmediato. No había ido a la casa de mis padres desde que le dije a mi novio que deberíamos tomarnos un descanso. Y volver allí se sentía realmente raro, como entrar a un lugar que antes conocías, pero que ahora solo te revuelve el estómago. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con ese tema del descanso. Realmente les caía bien. No te estoy bromeando. De verdad les gustaba como si fuera su propio hijo. Mi mamá solía decir que era el tipo de chico que no se deja ir. Y mi papá decía que era el único chico que había traído a casa y que no le daban ganas de tirar algo. Así que, incluso cuando los fui a visitar y claramente les dije que estábamos tomando un descanso, ambos me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Intentaron convencerme al principio, preguntándome qué estaba pensando y si me había vuelto loca y todo eso. Me molesté y no quise lidiar con ellos tomando partido. Así que simplemente dejé de hablarles. Me alejé, no solo de ellos, sino de todo lo que me recordaba a él. Me dije que necesitaba espacio para pensar y sentirme libre y simplemente probar cosas. Pero nunca se sintió como libertad. Más bien sentía que estaba huyendo de algo y fingiendo que era lo que quería. Pero después de todo lo que pasó, después de todo lo que hice, me encontré de nuevo en la puerta de su casa. Ni siquiera sé qué esperaba, pero toqué y me quedé allí como una niña perdida. Y cuando mi mamá abrió la puerta, no dijo nada por un segundo. Luego simplemente me abrazó y dijo que finalmente estaba en casa. Mi papá estaba en la cocina y tampoco dijo mucho. Solo me dio esa mirada como si supiera que volvería arrastrándome. Honestamente, un poco me lo merecía. Me senté con ellos e intenté actuar como si todo fuera normal, pero no lo era. Seguía mirando alrededor como esperando que él entrara o que alguien dijera su nombre. Finalmente, lo solté y les dije que necesitaba ayuda. Les dije que quería arreglar las cosas con mi novio y que no sabía por dónde empezar. Mi mamá me dio una mirada que era parte incredulidad y parte, te lo dije. Pero no me lo reprochó. Solo dijo, bueno, tú fuiste la que dijo que era un descanso, así que tal vez debería ser tú quien diga que el descanso terminó. Lo hizo sonar tan simple, como si pudiera simplemente retractarme de todo lo que dije y hice y todo estaría bien. Así que me quedé pensando en eso un rato y al día siguiente le escribí. No sabía qué iba a decir al principio. Solo le dije que quería verlo. Él no dijo que sí de inmediato. Dijo que no era una buena idea y que no creía que ayudara en nada, pero yo le rogué y le dije que solo quería hablar y verlo y que no tomaría mucho tiempo. Él estuvo callado un rato, pero luego aceptó.
Pasé horas preparándome, lo sé, suena tonto, pero lo hice. Probé como 5 outfits diferentes y finalmente me decidí por uno que a él siempre le gustaba. Me peiné como él decía que me hacía ver tierna. Y me rocié ese perfume que una vez dijo que le recordaba a casa. Me miré al espejo e intenté sonreír, pero se veía falso. No estaba segura si estaba más nerviosa, asustada o simplemente triste, pero en cualquier caso, sentía que estaba entrando en algo que podría cambiarlo todo. Cuando lo vi, juro que sentí que me pasaron el camión por encima del corazón. Se veía bien, muy bien. Pero lo más importante es que se veía en paz, descansado. Podía notar que le estaba yendo bien, tal vez incluso mejor sin mí. Y eso dolió más de lo que esperaba. Pero no lo dejé notar. Solo sonreí y lo saludé, y él me devolvió el saludo y nos sentamos. El silencio fue incómodo, pero lo superé. Le dije que quería hablar sobre nosotros. No parecía sorprendido, pero tampoco emocionado. Le dije que quería volver a estar juntos y que ya había terminado de explorar, de andar con otros y de fingir que no me importaba. Dije que quería que nuestro descanso terminara y que volviéramos a ser pareja de verdad. Dije que estaba lista para volver a como éramos. Incluso dije que lo extrañaba todos los días y que lamentaba el descanso. Él no dijo nada por unos segundos. Luego se recostó hacia atrás. Dijo que ya no quería eso. Dijo que había seguido adelante. Al principio pensé que mentía o que trataba de castigarme, pero luego miré su cara y supe que no era así. Lo decía en serio. Dijo que cuando le dije que quería un descanso, me rogó que no lo hiciera. Me recordó que me había dicho que teníamos algo especial y que no quería perderlo. Dijo que sentía que yo no luché por nosotros, que no me importaba lo suficiente quedarme. Traté de decirle que estaba confundida entonces, que pensé que necesitaba espacio para encontrarme, pero me interrumpió. Dijo que lo entendía, que comprendía que necesitaba algo diferente, pero que él también tenía que protegerse. Dijo que la forma en que simplemente me fui, que desaparecí y empecé a actuar como si nunca hubiéramos sido serios, eso lo rompió. Dijo que lloró por semanas y seguía revisando su teléfono con la esperanza de que llamara, y nunca lo hice. Dijo que finalmente tuvo que aprender a vivir sin mí y ahora que lo logró, no quería regresar. Le dije que no quería herirlo y que estaba tratando de entender las cosas y no sabía que lo perdería para siempre. Dije que la gente comete errores y que estaba tratando de arreglar el mío. Pero negó con la cabeza y dijo que no se trataba solo del descanso. Dijo que era lo que hice durante el descanso. Dijo que escuchó cosas sobre mí saliendo y acostándome con diferentes chicos y actuando como si estuviera viviendo mi mejor vida. Traté de decir que no era así, que solo estaba tratando de distraerme, pero dijo que no importaba. Dijo que no podía dejar de verlo, ni dejar de oírlo, y que cada vez que pensaba en mí ahora, todo lo que veía era a alguien que lo dejó de lado y arruinó todo lo que teníamos. Dijo que destruí mi cuerpo y mi reputación saltando de una cama a otra, y que no pudo dejar de amarme rápido suficiente después de eso. Dijo que la imagen de mí con otros chicos lo atormentaba y que ahora simplemente le daba asco. No sabía qué decir. Quise defenderme, pero ni siquiera sabía cómo porque no estaba equivocado. Hice todo eso. Dije que necesitaba espacio, pero en realidad solo fui irresponsable y egoísta. Y ahora todo eso volvía para darme una bofetada en la cara. Le dije que lo sentía y lo decía en serio, pero me miró como si fuera muy poco y muy tarde. Dijo que esperaba que tuviera una gran vida y luego se levantó y se fue. Me quedé allí un rato, pero no lloré. Estaba aguantando las lágrimas, solo mirando el lugar donde él estaba sentado, tratando de procesar todo, tratando de averiguar si eso era todo. Pensé que si él me amaba, entonces esperaría por mí, pero no lo hizo. Actualización. Hola a todos. Ha pasado un tiempo. Después de ese día, estaba tan herida y con el corazón roto que lloré durante días. Y ni siquiera me da pena decirlo porque sentía que todo mi pecho se había hundido y no podía respirar bien. Y no importaba lo que hiciera, no podía sacarlo de mi cabeza. Cerraba los ojos y veía su cara de esa última conversación. Lo fría que se veía. Lo definitivo que sonaba su voz. Y luego abría los ojos y lloraba otra vez porque era real y nadie más lo hacía. Incluso dejé de salir, dejé de fingir que estaba bien. Solo me quedé en casa y dejé que todo me golpeara. Mi mamá me dijo que me arreglara. Ni siquiera lo decía con mala intención.
Solo dijo que tenía que dejar de llorar y que tal vez en lugar de quedarme ahí sintiéndome mal, debería levantarme y tratar de arreglarlo si realmente quería. Me dijo que era mi culpa y que si seguía actuando como víctima, lo perdería para siempre. Y ni siquiera discutí con ella porque en el fondo sabía que tenía razón. Sabía que me había equivocado y sabía que lo había alejado y sabía que dependía de mí arreglarlo si aún quedaba algo por salvar. Así que un día me levanté, ni siquiera me arreglé ni nada, solo agarré mis llaves y salí. Sabía dónde vivía, obviamente, y me dije que no iba a ir a suplicarle ni a llorar ni a hacer una escena. Solo quería hablar y ver si tal vez podíamos tener algo real. La conversación ahora que había pasado un tiempo y el polvo se había asentado. Solo necesitaba ver su cara de nuevo, escuchar su voz, mirar a sus ojos y descubrir si había siquiera la más mínima oportunidad de que pudiéramos recuperarnos de todo esto. Pero cuando llegué a su casa, su auto no estaba en la entrada y pensé que tal vez estaba fuera o en el trabajo o algo así. Entonces, me quedé un rato en mi auto y luego decidí que volvería más tarde. No quería dejar una nota ni nada cursi así. Solo quería hablar con él cara a cara. Pero justo cuando estaba saliendo de la calle, vi otro auto viniendo en dirección opuesta. Reduje la velocidad porque era el suyo. Sentí un rush que me recorrió todo, como emoción, nervios y miedo todo a la vez. Me orillé pensando, está bien, este es el momento. Di lo que tienes que decir. Entonces la vi a ella. Estaba sentada en el asiento del pasajero y se estaban agarrando de la mano. De verdad, con los dedos entrelazados y todo. Y se estaban riendo de algo. Ni siquiera sé de qué. Pero ella estaba sonrojada y sonriendo como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Y él la miraba como si fuera el sol. Ni siquiera pude abrir la puerta del auto al principio. Solo me quedé ahí mirándolos y tratando de entender qué estaba viendo. Entonces algo en mí se rompió y abrí la puerta y salí. Me acerqué a ellos y él se vio sorprendido de verme, como si no lo esperara en absoluto. Apartó su mano de la de ella, salió del auto y dijo mi nombre como una pregunta. Y ni siquiera le respondí. Solo la miré a ella y luego a él y le pregunté quién era ella. Le pregunté qué estaba pasando. Le pregunté cómo podía hacerme esto. No respondió de inmediato. Solo me miró a mí, luego a ella y luego otra vez a mí y preguntó qué hacía allí. Repetí mi pregunta con más firmeza esta vez. Finalmente dijo que ella era su novia. Así, sin titubeos, sin disculpas, sin pausa. Dijo que ella era su novia. Y sentí que se me doblaban las rodillas. Por un segundo pensé que iba a caer, pero no lo hice. Solo me quedé ahí manteniéndome en pie mientras todo dentro de mí se rompía. Le pregunté cómo podía seguir adelante tan rápido, cómo podía reemplazarme como si no significara nada, cómo podía simplemente tirar todo lo que teníamos. Se volvió hacia ella y le dijo que entrara a la casa y que él llegaría en un minuto. Ella lo miró a él, luego a mí, asintió y dijo, está bien. Y entró a la casa como si no fuera gran cosa. La odié por eso. Odié lo tranquila que parecía, lo segura que se veía y como ni siquiera miró atrás como si yo no fuera una amenaza en absoluto. Tal vez no lo era. Tal vez realmente no lo era. Entonces quedamos solo los dos afuera y seguí esperando que él dijera algo, pero no lo hizo. Así que se lo dije otra vez. Le pregunté cómo podía hacerme esto. Y él solo me miró como si yo fuera la loca y dijo que conseguí lo que quería un descanso, que quería espacio, que quería libertad y que lo conseguí. Pero ahora estaba enojada porque me di cuenta de que no lo quería después de todo. Dijo que quería tener el pastel y comérselo también y que la vida no funcionaba así. Le dije que se suponía que él me esperaba. Le dije que se suponía que él sabía que iba a regresar. Le dije que lo que teníamos no era algo que simplemente se abandona. Y él negó con la cabeza y se rió un poco y dijo que yo era increíble, que desaparecí, que le rompí el corazón, que pasé meses fingiendo que no me importaba y ahora quería que él simplemente abriera la puerta y olvidara todo. Dijo que lo dejé solo en el frío y ahora estaba enojada porque alguien más le dio calor. Me dijo que siguiera adelante. Dijo que él ya lo había hecho. Dijo que era feliz y que ya no me debía nada. Luego se dio la vuelta, entró a la casa y cerró la puerta detrás de él. Y yo solo me quedé ahí, sin saber qué hacer, sin saber cómo sentir, parada como una niña perdida que entró al jardín de un extraño y la regañaron. Me subí al auto y manejé a casa y lloré todo el camino. Ni siquiera puse la radio ni nada.
Solo manejé en silencio con lágrimas corriendo por mi cara y las manos temblando en el volante. Llegué a casa, fui directo a mi cuarto, me acurruqué en la cama y lloré hasta que me dolió la garganta y me ardieron los ojos. Me sentí tan estúpida y pequeña. No podía creer que él escogiera a alguien más que acababa de conocer en lugar de mí, con quien compartió más de 8 años de recuerdos. Lo más importante, no podía creer que me rechazaran. Estaba tan enojada, tan enojada. Lo odiaba por dejar ir lo nuestro así. Lo odiaba por no esperar, por no luchar, por no esforzarse más. Sé que cometí errores. Sé que dije que necesitaba espacio. Sé que hice cosas que le dolieron, pero aún así pensé que podríamos arreglarlo. Pensé que teníamos algo que valía la pena salvar. Y quizás sí, pero él se rindió conmigo demasiado rápido. Fue impaciente, y eso fue cruel conmigo. Ni siquiera intentó ver si yo había cambiado. Ni siquiera preguntó por qué había vuelto. Simplemente asumió que era demasiado tarde. Y quizás lo era. Pero todavía creo que me debía más que eso. Más que un encogimiento de hombros y una chica nueva en su brazo. No me importa lo bien que ella lo haga sentir. Yo estuve ahí primero. Estuve ahí cuando no tenía nada. Y fui yo quien lo ayudó a levantarse. Y ahora que está bien, ahora que está curado, puede dar lo mejor de sí mismo a otra persona mientras yo quedo aquí recogiendo los pedazos. Simplemente no es justo. Y sé que la gente va a decir que debería haber pensado en todo esto antes de decir que quería un descanso, que debería haber sido más clara, que debería haber luchado más en ese entonces. Y quizás tengan razón. Pero no es que no me importara. Sí me importaba. Simplemente no sabía cómo manejar todo. Estaba confundida, abrumada y asustada. Y pensé que necesitaba espacio para aclararlo todo. Y pensé que él todavía estaría ahí cuando estuviera lista. No esperaba que siguiera adelante tan rápido. No esperaba ser reemplazada. Y sí, sé que salí, que ligué y actué como si me estuviera divirtiendo, pero la mayoría de eso solo era ruido. La mayoría de eso era solo yo tratando de no llenar el vacío que él dejó. Y ahora se fue y no va a regresar. Y ni siquiera puedo culpar a nadie más. Pero eso no hace que duela menos. No sé qué hacer ahora. No sé cómo dejar de pensar en ellos dentro de esa casa. No sé cómo dejar de odiarlo por seguir adelante. Pero sí sé que no estoy bien. Y no sé cuándo estaré. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor dale me gusta a este video y suscríbase al canal para recibir notificaciones de videos similares.